El incidente en el templo en Jerusalén nos proporciona toda la información necesaria acerca de los años de formación de Yeshua. A la edad de 12 años, su comprensión de la Torá y los profetas y sus respuestas a las preguntas más difíciles de la ley de la Torá confundieron completamente a los sabios de su época. Yeshua expuso las escrituras de una manera que los dejó asombrados. La palabra asombraron es un burdo eufemismo. La palabra griega es existemi, que significa completamente más allá de la mente. El entendimiento de Yeshua de las Escrituras sobrepasaba el entendimiento de los sabios más importantes de su tiempo. Ellos no podían ni comenzar a comprender la complejidad de sus respuestas. Tampoco podían entretener intelectualmente sus enigmáticas preguntas. Lucas registra que los padres de Yeshua subían a Jerusalén todos los años para la Pascua. Cuando Yeshua tenía 12 años, todos subieron a Jerusalén según el mandamiento. El término subió en tiempo pasado y subir en el futuro es anavainu, lo cual es el equivalente griego de aliyah en el hebreo. Aliyah, o subir a las fiestas de Jehová, es un requisito y un honor concebido a todos los hombres israelitas que han alcanzado la edad de responsabilidad personal. Yeshua subió un año antes que lo que fue dictado por la tradición, y lo que ocurrió en Jerusalén asombró a los sabios. Cuando se cumplieron los días de la fiesta de panes sin levadura, regresaron a casa, pero Yeshua se quedó en Jerusalén y Yosef y su madre no se percataron. Avanzaron un día de camino, suponiendo que él se encontraba entre la caravana antes de que empezaran a buscarlo entre parientes y vecinos. Cuando no pudieron encontrarlo, inmediatamente regresaron a Jerusalén y comenzaron a buscarlo. Yosef y Miriam viajaron un día entero sin ni siquiera verificar si Yeshua estaba con ellos. Imagínense el pánico que se produjo cuando al final del día se dieron cuenta que no aparecía por ninguna parte. Aunque viajar de noche se evita arduamente, dudo mucho que hayan dormido bien esa noche antes de salir corriendo para Jerusalén. Imagínense las frenéticas oraciones cuando se percataron que habían dejado a Yeshua detrás. ¡Ay, Dios mío! ¡Dejamos a tu hijo en Jerusalén! ¡Soy un tonto! ¡Soy un idiota! ¡Ayúdame! ¡Perdóname! ¡Te prometo no volverlo a hacer! ¡Mantén a Yeshua a salvo! ¡Te prometo hacer lo que tú quieras! En el nombre de Jesús. Amén. Ellos no caminaron, no trotaron, corrieron hacia Jerusalén y lo buscaron por 3 días y 3 noches sin siquiera poder dormir. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los sabios de la Torá, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían, a Yeshua, se asombraron de su comprensión y de sus respuestas. La palabra asombraron es un burdo eufemismo. La palabra griega es existemi, que significa completamente más allá de la mente. El entendimiento de Yeshua de las Escrituras sobrepasaba el entendimiento de los sabios más importantes de su tiempo. Ellos no podían ni comenzar a comprender la complejidad de sus respuestas. Tampoco podían entretener intelectualmente sus enigmáticas preguntas. A los 12 años de edad, era como si él fuese de otro planeta. Día tras día, ellos trataban de sorprenderlo con las preguntas que los habían desvelado todas sus vidas. Y día tras día, él hacía que la sabiduría de los eruditos pareciera un simple juego de niños. Verso 48. Cuando finalmente sus padres lo encontraron, se asombraron y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Míranos, tu padre y yo te hemos buscado con gran angustia». Yeshua les respondió: «¿Cómo es que me han buscado? ¿No se te ocurrió que debía estar en la casa de mi padre?». Cuando finalmente encontraron a Yeshua en el templo, después de 3 días y 3 noches de búsqueda, ellos comprensiblemente lo reprendieron, pero él respondió con una pregunta muy simple y muy reveladora. ¿Cómo es que me buscaron? El método de su búsqueda fue lo único que él cuestionó, no su derecho o responsabilidad de hacerlo, al haber sido ellos quienes lo olvidaron.
Yeshua fue al templo, donde estaría a salvo y atendido por los sacerdotes en servicio. Él había estado en el templo el tiempo completo, en la casa de mi padre, y tuvo que esperar 4 días para que finalmente lo buscaran allí. ¿Dónde lo buscaron durante esos días? Si se les hubiese ocurrido buscar en el templo tan pronto llegaron a Jerusalén, se habrían ahorrado mucho tormento emocional. Estaban comprensiblemente alterados y aparentemente no habían visto las camisetas con las letras QHJ. ¿Qué haría Jesús? La Reina Valera expresa en este versículo: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando la palabra negocio no está en ningún texto griego. La traducción de Murdoch de 1852 del arameo dice: tenía que estar en la casa de mi padre, lo cual es consistente con el contexto. Versículo 50. Joseph y Miriam no entendieron completamente lo que Yeshua les estaba diciendo. Descendió con ellos de Jerusalén y volvió a Nazaret, y fue obediente a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Yeshua no fue contencioso ni desobediente. Él regresó con ellos a Nazaret y continuó honrándolos y sometiéndose a ellos. El incidente en el templo en Jerusalén nos proporciona toda la información necesaria acerca de los años de formación de Yeshua. A la edad de 12 años, su comprensión de la Torá y los profetas y sus respuestas a las preguntas más difíciles de la ley de la Torá confundieron completamente a los sabios de su época. Yeshua expuso las escrituras de una manera que los dejó asombrados. Lucas cierra el registro de la infancia de Yeshua con la 4ª declaración resumida en su evangelio. No hay nada más que decir. Y Yeshua crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.